Buenas tardes para todos. Para mí es un enorme gusto estar hoy acá dando apertura a la presentación de este informe, un informe que es el trabajo de un equipo de profesionales que me hacen sentir orgulloso del lugar que ocupo, por su calidad técnica y por su calidad humana y por su capacidad de construir junto a otras instituciones. Entonces lo primero que corresponde es agradecer a ese marco institucional que nos permite presentar y realizar este informe. Agradecerle al INE porque nos permite que la construcción de esta información se dé en el marco del Sistema Nacional Estadístico y sea información de utilidad para la toma de decisiones y para la investigación académica. Agradecerle obviamente al Fondo de Naciones Unidas y particularmente en la persona de Fernando, a todo el equipo, por la posibilidad de construir juntos, porque este resultado no es solo que el fondo participa de una cooperación indirecta. El Fondo de Naciones Unidas ha sido parte de la construcción de este proceso y parte de la construcción de un proceso que empezó hace muchos años. Agradecer también al marco institucional que nos tiene que hacer sentir orgullosos como país. Está por acá acompañándonos, a cual agradezco también su presencia, el exdirector del INJU, Federico Barreto, que dio inicio, junto al equipo técnico del Instituto en el año 2018, a la realización de este informe. Y creo que eso es muy positivo de ver, cómo una línea de trabajo, y en particularmente una línea como esta, que nos permite tener información válida, certera para tomar decisiones, tiene un marco de continuidad de política de Estado. Una decisión que comienza en un periodo de gobierno distinto, con un signo y un color político diferente, y que se le da continuidad en el marco de una nueva administración. Eso creo que marca la calidad que tiene nuestro sistema democrático y la calidad de poder hacer procesos de construcción de políticas de Estado como se pueden hacer en el Uruguay. Agradecer también a todas las instituciones que están de alguna manera representadas, organizaciones de la sociedad civil, socios directos del Instituto, el equipo de UNICEF Uruguay, que ha sido un socio también estratégico en todo el diseño de evaluación y monitoreo, Dirección de Salud de la ANEP, que también es un socio estratégico, representantes de la Mutual de Futbolistas, que han sido también un socio a la hora de canalizar acciones directas, particularmente en nuestra línea de trabajo en salud mental, y todas las universidades que hoy se están haciendo parte acá y de distintas facultades, tanto la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica del Uruguay. Por último también, en esta parte de agradecimiento institucional, dar el agradecimiento al Fondo Juan Pablo Terra, que se suma también con nosotros a potenciar la utilización de esta información. Esto es un informe preliminar y lo más interesante de lo de hoy es que quedan disponibles en la página web del INJU todos los microdatos de esta encuesta para ser explotados y poder generar distintas investigaciones. Creo que esto es un insumo súper rico para la academia, para ayudarnos también desde su lugar a construir mejores políticas públicas. Y por último, y el mayor de los reconocimientos, al equipo técnico que lidera la directora de la División de Políticas y Programas del Instituto, Cecilia Cristari, y en su nombre a todo ese gran equipo de funcionarios que desde el primer momento han insistido con la importancia de que esto tenga continuidad en el tiempo, que están orgullosos de que Uruguay se ponga a la vanguardia, no solo a nivel regional, sino internacional, con el primer estudio de estas características en materia de adolescencia y juventud en nuestra región. Este estudio, que es un estudio complejo, nos permite tener un montón de información, nos permite ver, no solo tener información de qué pasó con los adolescentes de entre 16 y 19 años después de la pandemia, sino también nos permite comparar cómo un grupo que en el 2018 tenía entre 12 y 15 años, a los 16 y los 19 años, cómo va cambiando algunos aspectos en toda su vida. Aspectos vinculados a la educación, vinculados al trabajo, vinculados a la emancipación de la vivienda, vinculados a su salud sexual y reproductiva, y particularmente en un momento institucional para nosotros clave, entender más a fondo aspectos vinculados al bienestar y la salud mental. Les cuento que de este informe preliminar ya estamos trabajando junto al equipo de UNICEF Uruguay en desarrollar un informe posterior que hace un foco específico cruzando variables en las cuestiones que tienen que ver con el bienestar y la salud mental, que se han transformado hoy en una prioridad de este instituto, y en una prioridad
porque este instituto tiene un objetivo en la agenda y en el diseño institucional, que es poner los intereses, las preocupaciones y las necesidades de los jóvenes en la agenda pública y lograr que haya políticas públicas concretas en relación a ello. Por último, destacar algunos datos muy generales sobre la encuesta, que seguramente en la presentación que viene vamos a poder hilar un poco más fino. En materia de salud mental, destacar que este estudio nos permite tener un contexto post-pandemia, y creo que eso es súper importante a la hora de tomar decisiones. Creo que nos permite ver con realidad y con datos, comprobar algo que en la teoría muchos expertos describían, que son las consecuencias de la pandemia en la vida de los adolescentes y jóvenes. Pero también nos permite ver que el fenómeno vinculado al bienestar y la salud mental no es solo un fenómeno de la pandemia, es un fenómeno que tiene que ver cómo crecen los adolescentes y los jóvenes en el Uruguay y cómo podemos vincular esto con otras variables que hacen al bienestar de las personas, como son el trabajo y la educación. En términos generales, se visualiza en todos los niveles y en todos los hitos de transición a la adultez una postergación de los mismos en relación a estudios previos del 2013 y 2018. Tanto sea como la salida del hogar de origen, el ingreso al mercado laboral, la permanencia en el sistema educativo o el inicio de la vida reproductiva. Esos son algunos de los datos grandes que marca y que muestra este informe. Por último, y para no extenderme más, insistir en que esto es un puntapié. Lo que nosotros hoy estamos poniendo sobre la mesa, queremos que no termine en este breve informe. Queremos que tenga consecuencias directas en políticas. Esta información para nosotros es clave para ponerla en la mesa de un montón de organismos de gobierno y organismos también privados para tomar mejores decisiones. Estamos seguros que el momento empieza ahora, cuando estos datos son públicos, son explotables y cuando también con la cooperación del Fondo Juan Pablo Terra podamos estimular a que más investigadores y la academia pueda explotar y conocer más a fondo qué significan y por dónde nos pueden aportar luz estos resultados. Desde mi lugar, muchas gracias. Muy buen mediodía, ya nos hemos perdido un poco las coordenadas de los horarios. Aparte del saludo, saludar a Fernando y a través tuyo, Fernando, a todo el equipo de UNSPA, saludarte a ti, Federico, y a través tuyo a todo el equipo del INE, saludar a Felipe y a través suyo también todo el equipo de ILINJU. Quiero comenzar a destacar algo que se dijo, que se mencionó, pero me parece bueno precisar y detenerme en un concepto que, a mi juicio, es tan importante como el contenido de lo que se va a desarrollar a continuación, que tiene que ver con una cosa que decía Fernando, de que Uruguay, con este estudio panel, pasa a ser el único país de la región en un estudio de estas características. Y en esa expresión hay una distinción, que nuestro país sea capaz de visualizar el tema, de llevarlo adelante, de querer tener evidencia para generar políticas públicas de calidad, es realmente una distinción país. Y eso es importante precisarlo y subrayando, porque muchas veces trascienden matices entre diferentes periodos de gobierno que son de diferentes identificaciones, trascienden diferencias, que no está mal, porque como todo sistema democrático es válido que haya diferencias, puntos de vista distintos, que haya formas diferentes de cómo llevar adelante las diferentes causas. Pero también, enérgicamente, cuando hay un común denominador de estas características hay que señalarlo también y señalarlo con orgullo. Y por eso esta distinción de que nuestro país sea pionero en una acción de estas características merece reconocimientos que hay que bajarlo a los nombres propios muchas veces. Y yo quiero reconocer con mucha satisfacción la presencia del exdirector del INJU, Federico Barreto, que está por allá atrás, que es un gesto que esté acá y fue quien inició esta etapa. Y también con mucha alegría lo decimos, porque todos en definitiva cuando pasamos raya queremos que se evolucione y al país le vaya bien. Y el punto de partida para la mejora se dio en la gestión de Federico, lo cual habla de un razonamiento y una dirección correcta en aquellos años donde fue impulsor de un trabajo de estas características. Y quien le tocaba ocupar el lugar que dejó Federico, que es el caso de Felipe, como es una buena política por lo que describe, por lo que informa, por lo que evidencia,
tenía que generarse una madurez en la gestión de esa función que le dé continuidad a una acción que es buena, que es positiva. Y también ocurrió. Entonces, el trabajo del anterior director del INJU con el actual director del INJU supieron completar una línea ascendente importante que termina en un trabajo de estas características. Pero así como reconocemos nombres propios por empezar y por continuar, hay un común denominador que en esto es fundamental, que es el equipo técnico. Porque seguramente en aquel origen que inspiró a Federico a llevar adelante y a las autoridades del momento, que también reconocemos, a llevar adelante este trabajo, evidentemente las razones, el fundamento, logró convicción justamente porque había todo un respaldo técnico atrás. El mismo respaldo técnico por el equipo que Felipe tuvo en cuenta para continuar. Y en ese sentido, antes de entrar en los aspectos que tengan que ver con la valoración del contenido, celebrar que se genere una política nacional por diferentes autoridades que iniciaron y otras que mantuvieron, y un equipo que está en forma permanente que reafirma lo que tiene que ver con la evidencia para llevar adelante un trabajo de estas características. Eso lo queremos señalar porque son valores del país que no pueden pasar desapercibidos y por eso puntualizarlos y subrayarlos. En cuanto al contenido, la evidencia, lo que se detallaba, lo que detallaba Federico, lo que detallaba Fernando, lo que detallaba Felipe. ¿Y cuán importante es la evidencia? Primero para conocer, porque generar políticas nacionales sin conocer hacia dónde hay que ir o sin conocer todos los elementos para la toma de decisiones es una política nacional que está renga, que le falta una parte importantísima y fundamental como es el conocimiento del estado de situación. Por lo tanto, el trabajo permite aportar un mayor conocimiento para ser más exigentes en las políticas nacionales y que las mismas sean de calidad. Pero también tiene una importancia en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la función pública. Porque cuando se toma decisión en una política nacional, no es gratuita, es una inversión, supone recursos. Esos recursos, las autoridades que deciden la dirección de esos recursos, no están decidiendo sobre los recursos propios. Cuando yo firmo una resolución no es mi plata. Cuando el INE toma una decisión no es la plata de Federico. Una decisión de Felipe no es la plata de Felipe, es la plata de todos. Entonces, contar con elementos de información, de conocimiento y de evidencia logra una mayor exigencia para ser más eficientes en la administración de la plata de todos. Entonces, fíjense lo importante, la toma de decisión para transformar para bien realidades, pero también lo que hace a buenos administradores, o que debe haber buenos administradores, que administren los recursos de acuerdo a la mayor cantidad de información disponible. Y los adelantos, los avances de los tecnológicos, de lo informático, de la comunicación, nos permiten hoy disponer de una cantidad de datos que quizás hace muchos años atrás no se lograban disponer. Entonces, realmente no tendría sentido no optar por un trabajo de estas características, pudiendo a través de las herramientas de los nuevos tiempos de poder tomarlos. Una cosa que no hay que perder de vista, que en todo este circuito que tiene que ser virtuoso, desde la información, la decisión y la administración de recursos, hay que perseguir un resultado, que es el más lindo de todo esto, que es transformar para bien los resultados conocidos en su momento, o en un momento anterior. Y en eso, este trabajo tan bien presentado, que por eso nosotros, aparte de lo que es el equipo técnico, todos los que colaboraron con este trabajo merecen ese reconocimiento y esas felicitaciones, pero nunca perder de vista que más allá de lo estadístico, más allá de los fundamentos, detrás de cada una de las acciones, de cada uno de los esfuerzos para captar la información, hay historias. La dimensión humana tiene que estar en todo esto. Que hay historias, que hay familias, que hay trayectorias. Y creo,
Fernando hacía referencia a la importancia de medir a las mismas personas durante los tiempos, porque esto nos da también una visión completa, no solamente en lo que pueden ser franjas etarias de diferentes personas para conocer dentro de esa franja cómo es el comportamiento de los tiempos distintos. Los nuevos tiempos traen circunstancias distintas. Bueno, en este caso la pandemia de por sí describe mucho, sino que también nos permite medir el desarrollo, o sea, cómo se profundizan esas historias, cómo evolucionan esas historias. Por eso también la riqueza del contenido de lo que es todo este trabajo de información. En diferentes áreas, en diferentes esquemas, que es fundamental para los jóvenes. Y también un tema no menor, que a través del esfuerzo que reconocíamos en un principio de mucho liderazgo institucional, más allá de los personales, pero mucho liderazgo institucional, estos trabajos nos permiten trabajar en ciclos, porque así como existe la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud que toma una etapa, esto permite trabajar en otra etapa dentro también del escenario de la juventud. Y todo esto significa que en tiempos o en un país en proceso de envejecimiento, de invertir en la juventud, que también es muy importante, y analizando todo el ciclo, de la primera infancia a toda la evolución posterior y a posteriori que se puede llegar a brindar. Y yo les decía que el círculo virtuoso, desde mi punto de vista, cuando logramos transformar realidades y cómo se van tomando las diferentes experiencias que nos permitan transformar esas realidades. Y en base al conocimiento que se fueron desprendiendo de estos trabajos, yo también celebro la actitud proactiva del INJU, que ya empezó a actuar en consecuencia y dando respuesta a diferentes indicadores que se van presentando. Ya sea a trasladarlo a las instituciones correspondientes para que contengan o tengan a su disposición la información para esa toma de decisiones, o como lo que ya se está empezando a adoptar, que tiene que ver con la salud mental. Muchos de esos datos parten de trabajos como este. Cuando se hace referencia a una evolución negativa de situaciones de tristeza o desesperación en jóvenes, eso está basado en evidencia, es empírico. Y acá también vemos que el Instituto Nacional de Juventud empezó a actuar en base a los indicadores que visualizaba ya el año pasado y que, como van a poder ver en algunos de los datos en lo que tiene que ver con el capítulo de salud mental, post pandemia se agravó el problema. Fíjense que se pasó de un 10% en el año 2013 a un 15% en el año 2018 a un 23% en el año 2022. Entonces, estoy hablando porcentaje dentro de los jóvenes encuestados que se han sentido tristes o desesperados al punto de interrumpir su vida cotidiana. Y ahí vemos la importancia que tienen este tipo de trabajos, este tipo de documentos, que en un tema de tanta sensibilidad, por ejemplo, como el de la salud mental, esa evidencia es lo que permite actuar. En un tema, nosotros estamos en estos tiempos haciendo mucho hincapié en la importancia de la salud mental, porque es nada más ni nada menos que el primer paso de la libertad personal. Por supuesto que son importantes todos los capítulos, pero si cualquiera de los otros capítulos que están desarrollados y que hay estadística y que hay informes, mejoran los indicadores con el correr del tiempo, pero el de la salud mental no, se ve interrumpido un proceso que es fundamental, que es el de la prosperidad de nuestros jóvenes, que en definitiva es lo que todos buscamos. De que las historias terminen siendo, al final del día, historias de prosperidad. Por eso, y volver al inicio, la formación de este conocimiento es fundamental para esa toma de decisiones, para la administración de los recursos, para el reconocimiento de la calidad que tienen los equipos de nuestro país, que logran conformar en un trabajo articulado un documento de estas características, y con ese mismo esfuerzo y con esa misma impronta que se logra este trabajo tan importante, ahora queda esa segunda etapa de pensar, de poner voluntad, de poner construcción en generar acciones y políticas públicas que transformen la realidad de nuestros jóvenes para un país con mayor prosperidad cada día. Muchas gracias.